Mi nombre es Sara. Tengo 27 años y mi hermana, la hija dorada, me robó a mi esposo. Luego mis padres se pusieron de su lado. Antes de contarte sobre la venganza definitiva que obtuve de todos ellos, déjame saber en los comentarios desde donde nos estás viendo. El timbre de la puerta de mi tienda sonó, un sonido agradable que normalmente me encantaba. Era una tarde fresca en Chicago y a través del gran ventanal de Sarah's Garden, la ciudad se sentía viva. Por dentro, todo estaba en calma. Filas de botellas de vidrio ámbar llenas de los productos orgánicos para el cuidado de la piel que yo había construido de la nada estaban alineadas en estantes de madera recuperada. El aire olía a lavanda y manzanilla. Era mi santuario, mi éxito. Y entonces la vi. Por un segundo, mi cerebro se negó a procesarlo. Era como ver a un fantasma de una vida pasada. Pero era ella, Jessica. Se veía destrozada. La ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por un abrigo fino y desgastado que no era lo suficientemente cálido para el clima. Su cabello rubio, normalmente perfecto, estaba recogido en un moño desordenado, círculos oscuros y hundidos enmarcaban sus ojos y, en sus brazos, envuelto en una manta de aspecto barato, había un bebé. Mi sangre se heló. No me moví. Me quedé allí, detrás del mostrador, con las manos apoyadas sobre el mármol frío, viendo cómo dudaba junto a la puerta. Miró a su alrededor, a mi tienda, a mi sueño hecho realidad, y vi un destello de los viejos celos en sus ojos antes de que fuera tragado por la desesperación. Finalmente, dio un paso tembloroso hacia adelante. Sara, dijo, con voz débil y quebrada. No respondí. Solo me quedé mirando. 2 años. 2 años desde que ella, mi esposo y mis padres destrozaron mi mundo entero. Y ahora aquí estaba ella. Yo. No sabía a dónde más ir, tartamudeó, apretando más al bebé. Necesito ayuda. Sara, por favor, ayúdame. Ella quería mi ayuda. Para entender el hielo que llenó mis venas cuando dijo esa palabra, para entender por qué no sentí nada más que la fría y dura satisfacción de la justicia al mirar los restos en los que se había convertido, tienes que volver a una pequeña casa en Ohio, donde aprendí que en mi familia solo había 2 roles. Y yo nunca, jamás, estuve destinada a ser la estrella. Al crecer, mi hermana Jessica era el sol y yo era la sombra que ella proyectaba. Era 3 años mayor, rubia, segura de sí misma, todo lo que mis padres querían en una hija. Yo no era una mala niña. Simplemente era callada. Me gustaba dibujar en mi cuaderno y experimentar con recetas de lociones en la cocina. A Jessica le gustaba ser el centro de atención y mis padres estaban más que felices de complacerla. Nunca olvidaré cuando tenía 10 años. Estaba obsesionada con el arte y encontré un programa de verano local para jóvenes artistas. Le rogué a mi mamá que me inscribiera. Tenía todo un portafolio de bocetos para mostrarle. Ella les echó un vistazo y me dio esa sonrisa tensa y educada. Tal vez el año que viene, cariño, dijo, su frase clásica. El dinero está un poco ajustado ahora. ¿Lo entiendes? Lo entendí. Hasta 2 semanas después, cuando Jessica decidió por capricho que quería aprender piano, y un teclado nuevo y un instructor privado aparecieron como por arte de magia. El dinero no estaba ajustado para Jessica, solo estaba ajustado para mí. Fueron 1000 pequeños cortes como ese cada día. Para su cumpleaños número 16, mis padres reunieron suficiente dinero para comprarle un sedán usado. No era lujoso, pero era un auto, era libertad. Para mi cumpleaños número 16, recibí un pastel pequeño del supermercado con letras torcidas que decían, «Feliz cumpleaños, Sara». Incluso escribieron mal mi nombre. La tarjeta decía, «Estamos muy orgullosos de ti». ¿Orgullosos de qué? De sobrevivir otro año en segundo plano. Sin embargo, su traición definitiva durante esos años fue mi graduación de la secundaria. Para Jessica, alquilaron un salón de banquetes. Invitaron a medio pueblo. Fue un evento masivo, una celebración para su hija perfecta. Cuando fue mi turno, hicimos una pequeña barbacoa en el patio trasero. Se sintió más como una obligación que como una celebración. Recuerdo que mi papá me dio una palmada en el hombro y dijo, «Bueno, ya hicimos la fiesta grande para Jessica,
así que esto es algo más discreto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un resumen perfecto de mi vida entera, una versión discreta de la de mi hermana. Supe entonces que tenía que irme. No podía pasar mi vida siendo la hija discreta. Así que me esforcé al máximo en la secundaria. Saqué excelentes calificaciones. Fui voluntaria. Hice todo bien. Entré en uno de los mejores programas de ciencia cosmética del país. Esto era todo. Este era mi boleto de salida. Mi única oportunidad para finalmente convertirme en alguien a quien no pudieran ignorar. Recuerdo el día que recibí la carta de aceptación. Me temblaban las manos. Corrí a la sala lista para finalmente tener un momento que fuera todo mío. Sostuve la carta en alto y dije, entré. Mamá, papá, entré. Mi madre tomó la carta de mis manos temblorosas. La leyó y una sonrisa fina y tensa apareció en su rostro, la misma sonrisa que usó cuando le mostré mis dibujos de arte todos esos años atrás. Bueno, eso es maravilloso, querida, dijo, devolviéndomela. Es una escuela muy buena. Parece cara. Mi padre intervino desde su sillón, sin siquiera levantar la vista de la televisión. Tu madre tiene razón, Sara. Todavía estamos bastante ajustados con los pagos de la maestría de Jessica. Sabes que no tenemos un fondo universitario separado para ti. Tendremos que ver que es realista. Y así, sin más, el aire se escapó de la habitación. Mi momento, el mayor logro de mi vida, fue reducido a una partida presupuestaria, un problema por resolver. No hubo emoción. No hubo un estamos orgullosos de ti. No hubo celebración. Fue solo un gasto nuevo que no habían planeado, un inconveniente. Terminé contrayendo una montaña de préstamos estudiantiles. Tuve 2 trabajos de medio tiempo durante toda la universidad solo para cubrir mi alquiler y mis libros. Apenas sobrevivía. Mientras tanto, Jessica había vuelto a casa después de terminar su maestría. No consiguió el trabajo de sus sueños de inmediato, así que mis padres hicieron lo imposible para que estuviera cómoda. Convirtieron el cuarto de invitados en su propio apartamento privado, pagaron el seguro de su auto y le daban una asignación semanal para que pudiera salir con sus amigos sin sentirse estresada. Ella tenía 30 años y vivía de mis padres, mientras que yo tenía 20 y trabajaba 40 horas a la semana además de una carga académica completa solo para mantenerme a flote. La injusticia era un dolor sordo y constante en mi pecho. Cuando volvía a casa para Navidad, agotada y delgada, mi mamá decía cosas como, tienes que cuidarte mejor, Sara. Luego se daba la vuelta y le ofrecía a Jessica ir de compras porque necesitaba un traje nuevo para una entrevista de trabajo. Si yo mencionaba que estaba luchando para pagar una factura, mi papá me daba un sermón sobre cómo administrar el presupuesto. Pero ellos firmaban como avales un préstamo para que Jessica comprara una laptop nueva porque la suya se estaba volviendo un poco lenta. No era solo el dinero, era la atención, la validación. Recuerdo que gané un pequeño premio por una fórmula de cuidado de la piel que desarrollé en mi 3er año. Estaba muy emocionada. Llamé a casa para contarles. Mi mamá atendió. Oh, qué bien, cariño, dijo, con voz distraída. Eso es genial. Oye, ¿te conté que Jessica tiene una 3ª entrevista con esa gran firma de marketing en el centro? Tenemos un muy buen presentimiento con esta. Mi logro era un trampolín para hablar de los de Jessica. Mi vida era solo el acto de apertura para el evento principal. Aprendí temprano que si quería algo, tenía que conseguirlo por mi cuenta. Si quería estar orgullosa de algo, tenía que estarlo sola. Porque a sus ojos, yo era solo la otra, la responsable. La que no necesitaba su ayuda porque, francamente, ya no les quedaba ayuda para dar. Habían volcado todos sus recursos, su dinero, sus esperanzas y su amor en su hija adorada. Y para los demás, solo quedaba lo que sobrara. Usualmente, no era nada. Me prometí a mí misma que algún día construiría una vida tan exitosa, tan plena, que no necesitaría nada de ellos nunca más. Solo que nunca imaginé que cuando finalmente lo lograra, sería la única cosa que mi hermana decidiría que tenía que quitarme. La universidad fue mi escape, pero también fue una rutina agotadora.
Pasé mi último año haciendo malabares entre las clases, mi pasantía y un trabajo de fin de semana en una pequeña boutique exclusiva que vendía cosméticos y perfumes artesanales. No era glamoroso. Principalmente reponía estantes y atendía a los clientes. Pero me encantaba estar rodeada de las cosas que me apasionaban. En esa tienda fue donde conocí a Mark. Entró un sábado por la tarde lluvioso. Era alto, impecablemente vestido con un traje a medida, y tenía una especie de confianza natural que hacía que todos en la habitación giraran la cabeza. Pensé que era otro tipo rico buscando un regalo caro para impresionar a una novia. Pero me sorprendió. Se acercó directamente a mi mostrador y me preguntó por un aceite facial específico, cuestionándome sobre los ingredientes, el origen y la formulación. No estaba solo leyendo una etiqueta, estaba genuinamente interesado. Terminamos hablando durante casi una hora, no solo sobre el cuidado de la piel, sino sobre negocios, sobre pasión, sobre construir algo desde cero. Me enteré de que dirigía una exitosa empresa tecnológica, pero hablaba de ello con una humildad tranquila que era completamente encantadora. Me escuchó hablar de mis sueños de crear mi propia línea de cuidado de la piel con una intensidad que nadie, ni siquiera mi propia familia, me había mostrado antes. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista. Regresó la semana siguiente y la semana después de esa. Inventaba excusas para comprar algo pequeño, pero ambos sabíamos que estaba allí para hablar conmigo. Finalmente, me invitó a salir. Yo estaba hecha un manojo de nervios. Era una estudiante universitaria sin un centavo que compraba sus jeans en Target. Él era un empresario exitoso que conducía un Porsche. Pero a él no le importaba nada de eso. Dijo que admiraba mi empuje, mi pasión. Me hizo sentir como la persona más interesante del mundo. Nuestra relación se sentía como un cuento de hadas. Él me apoyaba de formas a las que yo no estaba acostumbrada. Enviaba comida a la biblioteca cuando yo estaba estudiando hasta tarde. Me escuchaba divagar sobre cadenas de polímeros y ácido hialurónico y actuaba como si fuera lo más fascinante que hubiera escuchado. Se convirtió en mi mayor admirador. Un año después, en un restaurante en una azotea con vista a la ciudad, me pidió que me casara con él. Dije que sí sin un segundo de duda. Fue la decisión más fácil que había tomado en mi vida. Finalmente había encontrado a mi persona, mi primera opción. Por supuesto, cuando se lo conté a mis padres, su reacción fue predeciblemente horrible. ¿Una empresa tecnológica? Oh, debe estar yéndole muy bien, fue lo primero que dijo mi madre. No hubo un felicitaciones o un estoy muy feliz por ti. Todo se trataba de su salario. Mi padre fue aún peor. Bueno, al menos ya no tendrás que preocuparte por esos préstamos estudiantiles, dijo con una risita. No preguntaron sobre la propuesta. No pidieron ver el anillo. Solo vieron signos de dólares. En nuestra cena de compromiso, mi madre se inclinó y me susurró al oído, ¿sabes? Mark debe tener algunos amigos exitosos. Jessica ha tenido tan mala suerte en el amor. Tal vez podrías presentarle a alguien. Se sintió como un golpe en el estómago. Mi felicidad no era mía, era un recurso para ser explotado en beneficio de mi hermana. La boda fue hermosa, pero también fue el comienzo del fin. Jessica se presentó con un vestido color champán que era tan parecido al blanco que hacía que la gente se quedara mirando. Pasó toda la noche revoloteando alrededor de los colegas e inversores de Mark, riendo demasiado fuerte de sus chistes, actuando menos como la dama de honor y más como la anfitriona. La peor parte ocurrió durante la recepción. Me llevó a un lado cerca de la mesa de regalos, con una sonrisa falsa y empalagosa plasmada en su rostro. Estoy tan feliz por ti, Sara, dijo, apretándome el brazo. Luego se inclinó más, bajando la voz a un susurro conspirador. Solo estoy preocupada por ti, Sara. El mundo de Mark es de muy alto nivel. Lo vi en una gala el mes pasado y algunas mujeres, tipos modelo, estaban encima de él. Necesitas vigilarlo de cerca. No seas demasiado ingenua. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Fue algo tan extraño y feo de decir en el día de mi boda. Lo planteó como preocupación, pero se sintió como una amenaza. Una pequeña gota de veneno deslizada en mi oído cuando estaba en mi momento de mayor felicidad. Intenté restarle importancia,
decirme que solo estaba siendo una hermana, tal vez una celosa y torpe. Pero un sentimiento frío se instaló en mi estómago, la sensación de que algo estaba profundamente mal. Si todavía estás escuchando, por favor ayúdame dándole a me gusta a este vídeo y comentando el número 1 abajo. Me permite saber que me diste un like y me dice que estás conmigo en este viaje. Tu apoyo es un gran aliento para mí. Por favor, comenta el número 1 y déjame continuar mi historia. El primer año de nuestro matrimonio fue maravilloso. Mark era todo lo que siempre había soñado. Me animó a empezar a desarrollar mi propia línea de productos en mi tiempo libre, e incluso me ayudó a montar un pequeño laboratorio en nuestra habitación de invitados. Me sentí valorada, apoyada y segura por primera vez en mi vida. La pequeña semilla de duda que Jessica había plantado en mi boda se marchitó y murió. O eso pensaba yo. Cerca de un mes después de casarnos, Jessica empezó a aparecer sin avisar. Al principio, era solo una visita rápida un sábado. Luego se convirtió en algo regular de los martes por la tarde. Luego eran 3 o 4 veces por semana. Siempre tenía alguna excusa tonta. O estaba por el vecindario o estaba aburrida y pensé en pasar a saludar. Pero no estaba allí para verme a mí. Si yo estaba trabajando en mi laboratorio, apenas me miraba. Se dirigía directamente a la cocina donde estaba Mark, o a la sala si él estaba viendo televisión. Siempre estaba perfectamente vestida, maquillada por completo, con un bolso de diseñador en el brazo. Se posaba en un taburete de la barra y lo miraba cocinar, riendo con esa risa fuerte y teatral ante todo lo que él decía. Me revolvía el estómago. Tenía la costumbre de tocarlo. Le quitaba una pelusa inexistente del hombro. Le tocaba ligeramente el brazo mientras decía algo. Todo estaba disfrazado de afecto casual, pero se sentía posesivo, territorial. Intenté hablar con Mark al respecto. Lo hice con suavidad. Oye, ¿no crees que es un poco raro lo mucho que Jessica está aquí? Él solo se encogió de hombros, sin siquiera levantar la vista de su laptop. Es tu hermana, Sarah. Probablemente se siente sola. No seas insegura. Insegura. La palabra fue una bofetada. Era lo mismo que decirme, estás loca. Estás exagerando. Me hizo sentir que yo era el problema. Así que me callé. Intenté ignorar el nudo en mi estómago cada vez que su auto entraba en nuestra entrada. Intenté fingir que la forma en que miraba a mi esposo no era la forma en que un depredador mira a su presa. Las cosas empeoraron. Él empezó a llegar más tarde del trabajo. Siempre era una reunión tardía o una cena con inversores. Quería creerle. De verdad quería. Pero vivía con un zumbido constante de ansiedad. Mi casa, mi santuario, ya no se sentía segura. Se sentía como territorio enemigo. La gota que colmó el vaso llegó un jueves por la noche. Se suponía que llegaría a las 7 para cenar. A las 9, me envió un mensaje, terminando. Estaré pronto en casa. No cruzó la puerta hasta casi la medianoche. En el momento en que entró, lo supe. Ni siquiera tuve que verle la cara. Pude olerlo. Un perfume. Era un aroma floral intenso, jazmín y vainilla, con una nota de salida de algo agudo y dulce. Como científica cosmética, mi nariz es mi instrumento. Conozco cada aroma de mi colección, cada aceite, cada extracto. Y ese aroma no era uno de los míos. Me quedé allí en el pasillo, congelada, mientras él pasaba a mi lado murmurando algo sobre una reunión brutal. Mi voz salió como un susurro. ¿Qué es ese olor, Mark? Él se detuvo. Bufa se dio la vuelta lentamente. Ni siquiera podía mirarme a los ojos. ¿De qué estás hablando? El perfume, dije, mi voz cobrando fuerza. En tu cuello. ¿Quién es ella? Me miró entonces y su cara era una máscara de culpa. Ni siquiera intentó mentir. Solo se pasó una mano por el cabello y dejó escapar un suspiro largo y lento. El tipo de suspiro que un hombre exhala antes de destrozar tu mundo entero. Sarah, comenzó. Y su voz estaba llena de esa lástima falsa y patética. Jessica y yo. Estamos enamorados.
Las palabras no se sentían reales. Simplemente quedaron allí, flotando en el aire entre nosotros. Obscenas e imposibles. Mi hermana. Mi esposo. Mi cerebro simplemente se apagó. No grité. No lloré. No sentí nada. Era como si estuviera viendo una película de la vida de otra persona desmoronándose. Al día siguiente, mientras él estaba en el trabajo, empaqué un bolso. No sabía dónde iba, solo sabía que no podía quedarme allí. Aturdida, llamé a mi mamá. Estaba desesperada. Solo necesitaba un lugar donde quedarme unos días para pensar qué hacer. Se lo conté todo, las palabras saliendo de mí en un torrente quebrado y entumecido. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Luego, la voz de mi madre, fría y distante: «Oh, cariño, eso es mucho. Me encantaría ayudar, pero la casa está bajo una renovación total ahora mismo. Es un desastre completo. Simplemente no hay lugar». Renovaciones. Habían vivido en esa casa por 30 años y nunca habían pintado ni una pared. Era una mentira. Una mentira fría y descarada. Con las manos temblorosas, colgué y llamé a mi papá. Pensé que tal vez él sería diferente. Le conté la historia. Se aclaró la garganta. Simplemente no es un buen momento, cariño, dijo, su voz incómoda y tensa. Ya sabes cómo es. Colgué el teléfono y fue entonces cuando el entumecimiento finalmente se hizo añicos y el dolor me golpeó como un impacto físico. No era solo una traición. Era un abandono completo y total. Mi esposo, mi hermana, mi madre, mi padre. En el espacio de 24 horas, había perdido a mi familia entera. Estaba total y aterradoramente sola. Los días que siguieron son una mezcla borrosa de dolor y trámites. Encontré un apartamento pequeño y barato en la peor zona de la ciudad, de esos con alfombras manchadas y un olor permanente a humedad. Contraté a una abogada, una mujer de aspecto cansado que me dio una mirada de simpatía por encima de sus gafas. No tardó mucho en darme las malas noticias. «Firmaste un acuerdo prenupcial, Sara», dijo, golpeando una pila gruesa de papeles. «Es blindado. En caso de divorcio, renuncias a cualquier reclamo sobre sus activos comerciales y propiedades adquiridas durante el matrimonio». Recordé haberlo firmado. Mark lo había presentado como una simple formalidad, una forma de proteger a sus socios comerciales. Estaba tan enamorada, confiaba tanto, que habría firmado cualquier cosa que me pusiera delante. Ahora, ese trozo de papel era un arma usada en mi contra. Su abogado fue despiadado. Me fui de mi matrimonio sin nada más que mis ahorros personales, que ascendían a unos pocos miles. Estaba oficialmente divorciada, en la quiebra y sin hogar. Pero todavía tenía mi trabajo en la boutique. No era mucho, pero era un cheque de pago. Era una pequeña isla de normalidad en un mar de caos. Pensé, al menos tengo esto. Al menos puedo pagar mi alquiler. Me equivocaba. Me presenté a trabajar el lunes siguiente, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero decidida a mostrar valentía. Mi gerente, que siempre había sido tan cálida y amable, no me miraba a los ojos. Me llamó a su pequeña oficina. «Sara», dijo, mirando un punto en la pared detrás de mi cabeza. «Lo siento mucho. Vamos a tener que dejarte ir. Es una reestructuración. No está funcionando». No tenía ningún sentido. Yo era una de sus mejores empleadas. Le supliqué, le pregunté qué había hecho mal. Ella solo seguía murmurando sobre decisiones corporativas y recortes de presupuesto. Salí de esa tienda aturdida, apretando mi último cheque. Sentía que el universo me estaba gastando una broma pesada. Esa noche, recibí un mensaje de Carol, una mujer mayor con la que había trabajado. Era una dama amable y directa que lo había visto todo. «Reúnete conmigo para tomar un café». Yo invito. Nos encontramos en un restaurante pequeño y descuidado. Pidió una rebanada de pastel para mí y la deslizó frente a mí. «Come», dijo. «Pareces un fantasma». Luego se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «No fue una reestructuración, cariño. Fue Mark». Solo la miré.
Entró en la tienda la semana pasada, continuó, con los ojos llenos de furia en mi nombre. Habló con el dueño. Dijo que eras inestable, que estabas causando drama y que tus problemas personales eran malos para la reputación del negocio. El dueño es un cobarde sin columna vertebral que juega al golf con Mark. Cedió instantáneamente. Sentí una rabia blanca y ardiente crecer en mi pecho, tan intensa que me mareó. No le bastó con destruir mi corazón, mi matrimonio, mi familia. Tenía que destruir mi sustento también. Tenía que salar la tierra para que nada pudiera volver a crecer. Pero Carol no había terminado. Y eso no es todo, dijo, con la voz aún más baja. Escuché al dueño por teléfono. Mark llamó a algunos de nuestros proveedores locales, los que tú conocías. Los mismos que me dijiste que algún día querrías trabajar con ellos. Les dijo que no eras de confianza. Les advirtió que no hicieran negocios contigo. Ese fue el momento en que realmente entendí la profundidad de su crueldad. Fue una aniquilación calculada y sistemática de mi vida. No solo me estaba dejando, estaba tratando de borrarme. Cuando Carol me dejó en mi miserable apartamentito, puso un fajo de billetes arrugados en mi mano. Son $200, susurró, sin dejar que me negara. ¿Para comida? Eres una buena chica, Hara. No dejes que ese monstruo gane. Entré en mi apartamento vacío, con los billetes arrugados apretados en mi mano. Un aviso de desalojo había sido pegado en la puerta. Me deslicé hasta el suelo, con la espalda contra la madera endeble, y me quedé sentada allí en la oscuridad. No tenía esposo, ni familia, ni trabajo, ni hogar, y tenía unos pocos cientos de dólares a mi nombre. No era solo el fondo, se sentía como si hubiera atravesado el fondo y siguiera cayendo. No sé cuánto tiempo estuve sentada en ese suelo. Horas, tal vez un día entero. El aviso de desalojo me miraba como una lápida. Cada cosa terrible que mi familia me había hecho sentir sobre mí misma resonaba en ese silencio. No eres lo suficientemente buena. No eres lo suficientemente inteligente. Eres de segunda clase. Estuve muy cerca de creerles, muy cerca de simplemente rendirme. Luego pensé en los $200 de Carol. Pensé en la furia de sus ojos. Y pensé en la cara engreída y satisfecha de Mark mientras intentaba destruirme sistemáticamente. Un sentimiento diferente empezó a brotar a través de la desesperación. No tristeza, rabia. Una rabia fría, dura y clarificadora. Me levanté del suelo. Caminé hacia la pequeña y mugrienta cocina. Miré mi reflejo en la ventana oscura y pensé, se llevaron a mi esposo. Se llevaron mi hogar. Se llevaron mi trabajo. Pero no pueden llevarse lo que tengo en la cabeza. Al día siguiente, fui a una cooperativa de crédito al otro lado de la ciudad. Tomé los pocos miles que me quedaban de mis ahorros y los usé para garantizar un pequeño préstamo personal de alto interés. Era un riesgo enorme. Apenas alcanzaba para cubrir unos meses de alquiler y los suministros básicos absolutos, pero era un comienzo. Mi apartamento se convirtió en mi laboratorio. Compré vasos de precipitados y placas calefactoras en una tienda de suministros científicos de segunda mano. Debido a lo que Mark había hecho, no podía usar ninguno de los proveedores locales de Ohio. Fue un contratiempo, pero yo ya había terminado con los contratiempos. Pasé semanas investigando, haciendo llamadas, y finalmente encontré pequeñas granjas familiares en Oregón y Carolina del Norte que me enviarían los ingredientes orgánicos de alta calidad que necesitaba. Era más caro. Era más difícil. Y eso me hizo estar más decidida. Cada noche, después de trabajar en un empleo temporal agotador capturando datos, llegaba a casa y trabajaba hasta las 2 o 3 de la mañana. La pequeña mesa de mi cocina estaba cubierta de botellas de vidrio y cuadernos llenos de fórmulas. Volqué cada onza de mi dolor, mi ira y mi conocimiento en esas botellas. No solo estaba haciendo aceites faciales y sueros. Estaba creando mi propia tabla de salvación. Llamé a mi pequeña marca Sarah's Garden. Era una promesa para mí misma de que algo aún podía crecer de las cenizas. Empecé poco a poco en Etsy. Durante meses, no gané casi nada. Una venta aquí, una venta allá. Vivía a base de fideos instantáneos y café barato.
Estaba tan cerca del límite, mi dinero del préstamo disminuía con cada cheque de alquiler. Recuerdo una noche mirando mi cuenta bancaria con menos de $100, pensando, esto es todo. Fracasé. Y entonces sucedió. Una pequeña bloguera de belleza de California, alguien con un seguimiento decente pero no masivo, compró uno de mis suelos. Una semana después, publicó una reseña en vídeo. No solo le gustó, le encantó. Habló de la calidad de los ingredientes, de la formulación única, de la historia de una pequeña empresa propiedad de una mujer. Lo llamó su producto Santo Grial. Desperté a la mañana siguiente con el sonido de mi teléfono vibrando y vibrando y vibrando. No paraba. Era una avalancha de notificaciones de Etsy. Había agotado cada producto que tenía en una sola noche. El impulso continuó creciendo. La reseña de esa bloguera fue compartida. Otras blogueras compraron mis productos. Mi pequeña tienda de Etsy apareció en un sitio web popular. Los pedidos llegaban más rápido de lo que podía llenarlos. Trabajaba jornadas de 18 horas, con las manos en carne viva de tanto embotellar y etiquetar, con la espalda adolorida. Pero nunca me había sentido tan viva. Después de 6 meses de trabajo sin descanso, había pagado mi préstamo y tenía suficiente dinero ahorrado para dar el salto más grande de mi vida. Empaqué mi pequeño apartamento, dejé ese pueblo en Ohio sin una sola despedida y conduje hasta Chicago. Encontré un estudio pequeño y asequible en un vecindario tranquilo. No era mucho más que una sola habitación con piso de concreto. Pero cuando me paré en medio de ella con las llaves en la mano, rompí a llorar. No era solo un estudio. Era mi escape. Era mi nuevo comienzo. Era el primer pedazo de tierra en mi nueva vida que era completa y totalmente mío. Pasaron 2 años. 2 años de trabajo agotador, de reinvertir cada centavo en el negocio, de construir lenta y cuidadosamente Sarah's Garden hasta convertirlo en algo real. El pequeño estudio dio paso a un taller más grande, y finalmente a mi primera tienda física en un hermoso vecindario de Chicago, el mismo en el que Jessica acababa de aparecer. Verla allí, un fantasma de una vida que luché con uñas y dientes para dejar atrás, fue impactante. Pero mientras ella estaba allí suplicando, yo ya no era la misma chica rota que ella había dejado atrás en Ohio. Yo era una mujer de negocios, una superviviente. No tengo a dónde más ir, sollozó, y el bebé en sus brazos empezó a inquietarse. Mark me echó. Me cortó el dinero por completo. Yo solo la miré. Mi cara era una máscara en blanco. Sentí una curiosidad fría y distante. ¿Te echó? ¿Por qué? Pensé que ustedes dos estaban tan enamorados. Las palabras estaban cargadas de ácido y ella se estremeció. Él se enteró, tartamudeó, mirando hacia el suelo. Cometí un error. Me sentía sola. Un error, repetí, mi voz peligrosamente tranquila. ¿Te refieres como al error que cometiste cuando te acostaste con mi esposo? ¿O al error que cometiste cuando dejaste que mis padres me abandonaran? Vas a tener que ser más específica, Jessica. Lágrimas corrían por su rostro ahora. De esas feas y ruidosas. Esta no era la Jessica segura y radiante que todos amaban. Esta era alguien a quien no reconocía. Se enteró de que lo estaba engañando, susurró, las palabras apenas audibles. ¿Y el bebé? Su voz se quebró. Esperé. El silencio en la tienda era ensordecedor. Finalmente me miró, con los ojos llenos de un terror que nunca le había visto antes. El bebé. No es de Mark. La bomba cayó en el silencio de mi tienda y, por un momento, sentí que se me desencajaba la mandíbula. La profundidad absoluta de su engaño era casi impresionante. No solo me había robado a mi esposo. Había construido una vida nueva sobre una montaña de mentiras. Y ahora todo se le había venido encima. Miré al bebé inocente en sus brazos y sentí un destello de lástima. Lástima por ese niño nacido en semejante desastre. Pero luego volví a mirar la cara de Jessica, la cara de la hermana que me había sonreído el día de mi boda mientras envenenaba mi mente. Y la lástima desapareció, reemplazada por una finalidad fría y dura. Así que, déjame ver si entiendo bien, dije, con voz firme. Destruiste mi vida por un hombre al que luego engañaste.
Tuviste el bebé de otro hombre mientras vivías del dinero de mi ex esposo. Y ahora que toda la farsa se ha desmoronado, vienes a mí por un rescate. Es más o menos así. Ella solo sollozó más fuerte. No tengo nada, Sara. Ni dinero, ni hogar. Nuestros padres. Ellos ya no pueden ayudar. Eres lo único que me queda. Casi me río. Tienes mucho descaro, Jessica. Venir aquí. A la vida que construí de las cenizas de la que tú quemaste. No te importé cuando yo estaba en el suelo de un apartamento miserable con un aviso de desalojo en la puerta. No te importó cuando trabajaba 18 horas diarias para salir del agujero en el que todos me arrojaron. Tú. Mamá y papá tomaron su decisión. Eligieron a la hija dorada. Caminé desde detrás del mostrador, con pasos firmes y deliberados. Pasé junto a ella hacia la puerta principal de mi tienda y la abrí. El viento frío de Chicago entró de golpe. Ya no eres mi problema, dije, con mi voz tan fría y afilada como el viento. Ella me miró, con la boca abierta, como si realmente no pudiera creer que no la salvaría. Como si después de todo, todavía esperara que yo interpretara el papel de la hermana buena y olvidada. Tomaste tus decisiones, dije, mirándola fijamente a los ojos. Ahora vive con ellas. O ve con mamá y papá. Solo mantente fuera de mi vida. Se quedó allí por un largo momento, congelada, la esperanza desapareciendo de su rostro. Luego, con un último sollozo roto, se dio la vuelta y salió de mi tienda, hacia el frío, una mujer desesperada cargando con las consecuencias de sus propias decisiones devastadoras. La vi irse y luego estiré el brazo y cerré la pesada puerta de vidrio. El timbre sonó suavemente y el clic de la cerradura al encajar fue el sonido más satisfactorio que jamás había escuchado. Cerrar la puerta a Jessica fue como cerrar el último capítulo de un libro muy largo y doloroso. No sentí culpa. No sentí remordimiento. Solo sentí paz. Por primera vez, los fantasmas de mi pasado no estaban solo silenciados, se habían ido. En los meses siguientes, pedazos de su caída llegaron a mis oídos, no porque yo los buscara, sino porque el mundo es un lugar pequeño. Me enteré por un viejo conocido que el intento de Jessica de pintarse como víctima en las redes sociales había salido terriblemente mal. Intentó arrastrar el nombre de Mark por el lodo, pero al hacerlo, reveló su propia infidelidad. Destruyó lo que quedaba de la reputación de Mark en su industria. Inversionistas potenciales se retiraron de un nuevo proyecto, y su empresa, que ya estaba pasando dificultades, fue finalmente vendida por una fracción de su valor para cubrir sus deudas y el costo de un segundo divorcio muy complicado. Aproximadamente un año después de que Jessica apareciera en mi tienda, Mark también apareció. Se veía más viejo, cansado. La confianza fácil había desaparecido, reemplazada por una mirada desesperada y vacía en sus ojos. Intentó disculparse. Dijo que dejarme fue el mayor error de su vida. Buffa dijo que Jessica lo había arruinado. De hecho, tuvo la audacia de preguntar si podíamos empezar de nuevo. Ni siquiera lo dejé terminar. Solo lo miré y dije, la Sara que conociste ya no existe, Mark. Tú y mi familia la destruyeron. La mujer que está aquí construyó una vida en la que tú no tienes lugar. Luego le dije que se largara de mi tienda. Se fue sin decir una palabra más. 2 días después, me senté a mi mesa de la cocina rodeada de carpetas, tazas de café y el dolor sordo del agotamiento. La policía se había llevado las computadoras, teléfonos y documentos de Colin, pero algo sobre su estafa todavía se sentía inconcluso. Había un patrón que no podía ignorar, nombres, números y cuentas que no le pertenecían solo a él. Cuando sonó mi teléfono, reconocí la voz al instante. Elaine, soy Marcus Bell. Creo que deberías ver lo que encontré. Llegó en 1 hora con un sobre de Manila. Dentro había fotos de Colin reuniéndose con otro hombre en el vestíbulo de un hotel, intercambiando lo que parecían ser archivos y sobres de dinero en efectivo. Se llama Noah Clark, dijo Marcus. Es el socio comercial de Colin y ya ha pasado a otra familia. Extendió más fotos. Una mujer elegante de unos 50 años, una mujer más joven a su lado. Julia Whitmore y su hija Ava, explicó Marcus. Viuda, rica y conectada a los mismos círculos sociales que tú.
Clark está saliendo con Ava ahora mismo, tal como Colin salió con Lily. En cuanto a mis padres, se quedaron con la hija en la que siempre invirtieron. Después de que la vida de Jessica implosionara, hicieron lo que siempre hacían, la rescataron. Vendieron la casa familiar, de la que estaban tan orgullosos, esa en la que no había lugar para mí, para pagar sus deudas asombrosas. Escuché que ahora viven en un estrecho condominio de 2 habitaciones a las afueras de la ciudad. Mi papá tuvo que aceptar un trabajo de medio tiempo como repartidor para llegar a fin de mes, y mi mamá hace arreglos de costura en su sala. Desperdiciaron su jubilación y cualquier herencia potencial que pudieran haber tenido, todo por la hija que no les dio nada más que problemas. Nunca han llamado para pedir perdón. ¿Y yo? La vida es buena. Es más que buena, es tranquila. Sarah's Garden está prosperando. Ahora tenemos 2 ubicaciones y presencia nacional en línea. Construí algo hermoso y fuerte a partir de algo feo y roto. Pero la mejor parte de mi vida no tiene nada que ver con los negocios. Su nombre es David. Es arquitecto, un caballero amable y divertido que me ama por quien soy, no por lo que puedo hacer por él. Celebra mis éxitos como si fueran suyos y me sostiene cuando el recuerdo del pasado proyecta alguna sombra ocasional. Nos casaremos la próxima primavera. Una ceremonia pequeña con nuestra familia elegida, los amigos que se convirtieron en mi verdadero sistema de apoyo. Incluso estoy diseñando un aroma personalizado para el día de la boda. Algo que huela a esperanza y nuevos comienzos. Finalmente tengo una vida que es completa y totalmente mía. Y es hermosa. Muchas gracias por escuchar mi historia. Significa mucho para mí poder compartirla. Si alguna parte de esto resonó contigo, ¿cuál es el consejo que le darías a alguien que está aprendiendo a valerse por sí mismo de nuevo? Déjame saber en los comentarios. Y si te gustaría escuchar más historias, por favor no olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte al canal.